Continuando con los videos del canal, en este caso vamos a trabajar con lo que son los sistemas de numeración. Recordemos que en matemática utilizamos los números básicamente los utilizamos para representar cantidades. Y cuando estamos hablando de un sistema de numeración, nos estamos refiriendo es al conjunto de reglas y principios que se emplean para leer y escribir correctamente los números. ¿Qué queremos decir con estos? Si tenemos la cantidad 123, nosotros entendemos ya que estamos hablando de que si estamos hablando de que son manzanas, tenemos una cantidad que son 123 manzanas. Es decir, que si las empezamos a representar una a una, representaríamos 123, en este caso circulitos tal como los tenemos acá, que podemos decir que estamos representando que cada uno es manzana. A eso es lo que se refiere los sistemas de numeración, las reglas de cómo escribir y cómo leer los números. Nosotros estamos acostumbrados, para tener en cuenta, a un sistema donde utilizamos 9 dígitos diferentes, lo que es el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Como estamos viendo acá, tenemos 10 caracteres que podemos utilizar o dígitos diferentes. ¿Es por qué? Porque nuestro sistema de numeración tiene base 10. ¿Qué quiere decir? Que se usan 10 signos diferentes para representar unidades o cantidades. En este caso, 0 representa nada, 1, una unidad, 2, 2 unidades, 3, 3 unidades y así hasta 9 que representan 9 unidades. Pero a partir de allí, nosotros ahora tenemos entonces que tener unas reglas que nos permitan definir, por ejemplo, qué significa un 2 con un 3. Ya nosotros sabemos que un 2 con un 3 significa, evidentemente decimos 23 cosas de algo, pero eso es ¿por qué? Porque estamos diciendo que hay 3 unidades de ese algo y este numerito que está acá, 2, significa que hay, en ese caso, dos grupos de 10, que dos grupos de 10 son 20 y 20 con estos 3 hacen 23. A eso es lo que se refieren los sistemas de numeración. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, existe lo que es el principio de la base. Y recordemos que la base es un número entero positivo que nos indica de cuánto en cuánto deben agruparse las unidades. En el caso del sistema numérico decimal que nosotros utilizamos, se deben agrupar de 10 en 10. Y a eso es que se refiere el principio de la base. ¿Cuál es la base que vamos a tener nosotros para agrupar cantidades? Recordemos también algo, que una base siempre es un número mayor o igual que 2. Nosotros en estos momentos estamos utilizando dispositivos tecnológicos. Esos dispositivos tecnológicos que estamos utilizando ahorita para ver, por ejemplo, el video, está basado en lo que se llama un sistema binario. En un sistema binario solamente se utilizan como números el 0 y el 1. Y esto es así porque una computadora está compuesto de miles de millones de circuitos que pueden hacer información. Cuando hablo de miles de millones de circuitos, los procesadores pueden tener mucha cantidad de información y lo único que puede hacer un procesador es saber cuando algo está encendido o cuando algo está apagado. Cero significa, por ejemplo, apagado y uno encendido. Eso es lo único. Y bajo este sistema binario, las computadoras funcionan. Todo lo que vemos nosotros acá simplemente es una interpretación gráfica que se utiliza para mostrarnos, pero en realidad dentro de la computadora todo lo que existe son ceros y unos, números representados con esa cantidad. Ok, teniendo en cuenta lo que hemos hablado entonces, que el sistema de numeración lo que nos indica son las reglas de cómo escribir o cómo leer las cantidades numéricas, tenemos que tener en cuenta que en nuestro sistema de numeración decimal se usan, ya sabemos, que números desde el 0 hasta el 9, es decir, el dígito más grande que se utiliza es el que representa 9 unidades. Y esas 9 unidades, noten que es menor que el sistema de numeración decimal. Esto es así en cualquier sistema. Hemos dicho también que el sistema binario solamente se utiliza el 0 y el 1. El sistema binario es de dos números nada más. En ese caso, ese 1, que es el dígito más grande que se puede utilizar, es menor que 2. Esto hay que tenerlo en cuenta.
que cualquier dígito tiene que ser siempre menor que la base. Ahora, para entender cómo son en este caso las reglas para escribir y leer los números, tenemos que tener en cuenta, y voy a hacer acá un pequeño ejemplo. En este caso, el ejemplo es escribir, vamos a colocar aquí estas cantidades. En este caso, voy a colocar 12 circulitos, que son 12 unidades de circulito, pero los vamos a escribir en una base, por ejemplo, en base 3. ¿Qué quiere decir? Que los números que podemos utilizar solamente van a ser el 0, el 1 y el 2. Es decir, que estos 12 unidades que están acá solamente las vamos a poder representar con el 0, el 1 y el 2 en la base 3. No confundir y decir que sí, que yo tengo en este caso estos 12 y que yo los puedo escribir así, porque este serían las 12 cantidades de que hay acá, pero representado en el sistema de base 10, que cuando no se coloca así, algo que no he comentado, un número debe ser expresado de esta manera. Por ejemplo, 1 y 2, esto es en el sistema de base 10 porque no se indica y se sobreentiende que es en el sistema de base 10. Pero un número debe indicarse en la base en que está, pero simplemente por costumbre, porque ya sabemos que nosotros estamos trabajando siempre en el sistema de base 10, no se representa. Pero en realidad uno debe escribir, por ejemplo, A, B, C, que representan 3 dígitos, y uno debe representar, por ejemplo, en qué base está ese número escrito. Esto lo hacemos para las bases distintas a lo que es la base 10 o la base decimal. Entonces nosotros tenemos que representar en este caso estas 12 unidades en base 3. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que nosotros vamos a agrupar máximo de 3. Vamos a agrupar máximo, recuerden, de 3 en 3. Y nosotros empezamos agrupando y decimos, agarro 1, agarro 2, agarro 3, y en este caso, ya estas 3 que están aquí no las puedo adicionarle un cuarto. Tengo que decir, bueno, aquí agarro y encierro, y ya ese cuadro que está allí tiene 3. Sigo con otras más, otras 3, y estas otras 3 que están acá también las debo encerrar ahora en un único cuadrito que contiene esas 3. Sigo con las siguientes 3, agarro acá, y cuando ya llego con 3 más, ya acabo de encerrar acá. Pero tenemos que ver ahora qué está ocurriendo acá. Ya he creado 3 grupos de 3. ¿Qué quiere decir? Que ahora tengo que escribir un grupo más grande. Que ese grupo más grande ahora contiene 3 cuadritos, que dentro de cada cuadrito hay 3 unidades. Ahora continúo con las siguientes 3 que me están faltando, y esas últimas 3 que me faltan las coloco acá. Estas últimas 3 que tenemos acá, tengo que también encerrarlas ¿en qué? En un cuadrito, porque ya he agrupado 3. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Ok, yo tengo unidades solas, no me ha quedado nada solo. ¿Qué quiere decir? Que el dígito donde yo voy a representar estas 12 tiene que terminar en 0 porque no tengo unidades solas. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Que aquí tengo un cuadrito que tiene 3. Aquí debo colocar un 1 que representa a ese cuadro que tiene 3 dentro. Luego tenemos un cuadro más grande que tiene 3 cuadros de 3. Este único cuadro grande que tenemos nosotros acá lo debo expresar acá con 1. Recuerden, este 1 está representando a este cuadro grande que está acá. Este 1 que está acá está representando a este cuadro que tenemos acá. Y este 0 que tenemos por acá está indicando que no hay nada suelto. Si hubiese sido, por ejemplo, que hubiéramos tenido acá uno más acá, este único solo que está acá hubiese quedado, por ejemplo, por acá solo. Entonces, para representar, recuerden que acá hemos representado en base 3, 12. Pero si hubiese sido 13 como tenemos acá, 13 lo tenemos que escribir
por ejemplo, como 1, 1, 1. Y este sería en base 3 el número 13. Y acá sería en base 3 el número 12. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de representar. Entonces, ¿qué pasa? En el sistema de base 10, cuando escribimos el número 123, nosotros sabemos que esto es lo mismo que decir 100 con este 1 que está acá, más este 2 que está acá es 20, más estas 3 unidades que tenemos acá. Ahora, con lo que yo he hablado ahorita, tipos de cajas, aquí me están hablando que yo tengo una caja grande. Esa caja grande que viene representada en este caso, que viene representado, voy a escribir como este cuadro que está acá. Aquí tengo dos cajas más pequeñas que las voy a escribir aquí como esta, y esta otra caja que está acá, y tengo tres unidades que están solas. Podemos decir que aquí tenemos esas tres unidades representadas por esos tres cuadritos que tenemos acá. ¿Qué es lo que está pasando cuando escribimos el número 123 siguiendo la regla? Lo que está ocurriendo es que estamos diciendo que hay tres unidades solas de este cuadrito, pero resulta que estas dos cajitas que están representadas acá con este numerito que está acá, significa que dentro de esas dos cajas hay 10, por ejemplo, cajitas individuales tales como las que tenemos acá, que en cada una de ellas vamos a tener 10. Eso es lo que está significando. Entonces tenemos las 10 que contienen todas esas 10 cajitas que tenemos ahí, que cada cajita recordemos que está significando una unidad. Eso es lo que representa. Hay 2 y dentro de cada una hay 10. Ahora, ¿qué significa el 1? Bueno, hay una caja más grande, que en ese caso, esa caja más grande contiene otras 10 cajas, tales como las del paso anterior. Aquí estamos hablando, voy a tratar y voy a representar todas esas 10 cajas que están allí. Aquí están contenidas esas 10 cajas. Y recuerden que dentro de cada una de ellas están las 10 unidades completas que tenemos acá. Y eso es lo que significa este número 123 en base 10, que yo he agrupado. Tres quedan solas, pero he formado dos grupos de 10 y he formado un grupo de 10, pero que dentro de cada uno de esas 10 hay 10 más, que eso es lo que tenemos, termina dándonos que dentro de acá hay 10 multiplicado por 10, que son estas 100 que tenemos acá. Estas dos cajitas, cada cajita tiene 10, por lo tanto aquí tenemos 2 por 10, que es ese 20 que tenemos acá. Acá tenemos las 100 y acá estas son cajitas en la unidad que son 3 nada más, que hay 3 unidades nada más. Y eso es lo que hemos representado así en este sistema de base 10, que no es necesario colocarlo porque es lo que estamos acostumbrados. Ahora bien, eso implica que nosotros evidentemente entendemos lo que significa, voy a colocar acá otro número, 245, y nosotros sabemos que eso representa 245 unidades de algo. Pero esto recuerden que podemos escribirlo así como 2 multiplicado, recuerden que aquí hay unidad 10 y aquí hay 10 de 10. O sea que aquí hay 2 veces 10 de 10. Es decir, que esto puede ser escrito 2 por 10 al cuadrado, que ya sabemos que es 100. ¿Qué tenemos que tener? Aquí hay 4, pero esas son 4 unidades que contienen 10. Y aquí tenemos el número 5 que representa 5 unidades solamente. Y así hemos hecho la forma de escribirlo. Fíjense cómo estamos escribiendo esto como 10 al cuadrado, que es 100 por 2, es 200, más 4 por 10, que es 40, más 5, que evidentemente son las 245 unidades. Esto que acabo de hacer es lo que se llama descomposición polinómica. Y si se lo aplicamos nosotros al número que acabamos de escribir hace un momento, del número 1, 1, 1 en base 3,
Y nosotros queremos saber, bueno, pero ¿qué representa ese número en caso de que nosotros no lo sepamos porque no lo hubiéramos hecho antes? Esto es lo mismo que decir, sabemos que está en base 3. Aquí tenemos un numerito que es un 1 y lo multiplicamos. Aquí hay unidades, aquí hay 3 y aquí hay, en esta posición hay 3 de 3. Quiere decir que aquí escribiríamos 1 por 3 al cuadrado. El otro sería de nuevo una sola cajita o una unidad que contiene 3 y la unidad que es 1, si nos fijamos acá, 3 al cuadrado es 9, 9 por 1 sería 9, 1 por 3 es 3 y ese 1 que tenemos acá, ¿qué nos da cuando sumamos? Estamos viendo que nos está dando las 13 unidades en el sistema de base 10. Esto es, recuerden lo que les he dicho, lo que es la descomposición polinómica, que es la que me permite un número escrito en una base diferente a la de 10 y entenderlo porque para nosotros el mundo es en base 10 y así estamos acostumbrados. Y llegamos ya entonces a lo que es una generalización, la descomposición polinómica de un numeral. Que lo que tenemos es que notar acá, aquí tenemos un numeral de 4 cifras en una base B y nos dice que agarramos esta cifra, que es en este caso la primera cifra que vemos acá, y decimos A y lo multiplicamos por la base elevado a este numerito 3, que me indica por acá que es la cantidad de dígitos que hay a la derecha de ese número que tenemos allá. En este caso hay 3, en ese caso sería A por B a la 3. Agarramos aquí este numerito B, lo multiplicamos por la base, elevado a la que, ¿por qué a la 2? Porque después de la B hay la C y la D que son dos dígitos. Luego decimos C multiplicado por B, B en este caso elevado a la 1, porque a la derecha de la C solamente tenemos un dígito. Y el D queda solito, pero en este caso también podemos nosotros, como si nos hubiese quedado acá por B elevado a la 0, pero no es necesario colocarlo porque ya sabemos que un número a la 0 es 1. Claro, un número que es diferente de 0, pero sabemos que la base siempre tiene que ser mayor o igual que 2. Esa es entonces la forma de hacer la generalización de la descomposición polinómica de un numeral, es decir, para escribirlo de una base diferente de 10 y saber cuánto vale en el sistema decimal. Ahora bien, en la parte anterior vimos nosotros cómo, por ejemplo, escribir el 12 y 13 en el sistema, en este caso de base 3. Pero eso de colocarlos en cajitas e ir agrupando, eso lo podemos hacer para cantidades pequeñas, pero para cantidades muy grandes no es conveniente. Hay que buscar una manera de sistematizar este proceso. Para ello me voy a apoyar, por ejemplo, acá en el número 56, que está en base 10. Y ese número lo voy a querer representar en base 5. Voy a querer representarlo en base 5. Tenemos que tener en cuenta que se pueden agrupar de 5 en 5. ¿Qué quiere decir? Que ese número va, por ejemplo, a ser igual a 5. Aquí vamos a tener un dígito que puede ser, por ejemplo, A. Antes puede haber un B. Y antes es posible que también exista un C. Y de repente existe una D allí. Es decir, es la forma en que lo vamos a representar. Recordemos que A significa la cantidad de unidades que quedan solas. Y si nosotros empezamos a hacerlo, recordemos que tenemos 56 y tenemos que formar grupos de 5, es decir, los vamos a dividir de 5 en 5. Y en este caso, cuando yo divido 56 entre 5, eso me da 11 y me queda por acá un resto de 1. Ese 1 que está acá quiere decir que hay una unidad que queda solita, queda aislada. Eso concluye entonces que esta A que está acá vale 1, porque quedó solito esa unidad. Recuerden que acabo de decir, estoy dividiendo son 56 unidades. Ahora me quedaron 11 grupos, pero yo no puedo aceptar 11 grupos en un sistema que solamente me dice que puedo agrupar de 5 en 5. ¿Qué debo hacer para ello? Bueno, para ello lo que voy a hacer es que estos 5 grupos que me quedaron así, esos 11 grupos, que son como las 11 cajas que habíamos mencionado en lo anterior, yo debo también repartirlas en grupos de 5 en 5.
En este caso, tengo por acá que 11 entre 5 es 2 y me está quedando 1 por acá también. Me está quedando una caja sola. Es decir, que obtuve yo una unidad, que es la que tengo acá, una sola cajita que contiene 5. Quiere decir en ese caso que este B que está acá vale 1, porque representa esta caja que quedó solita. Ahora, este 2 que está acá, que es un número que es ya menor que 5, por lo tanto no necesito seguirlo dividiendo, significa que hay un tercer nivel que es el que está antes de la B, que era el C, donde me quedan dos cajas que contiene cada una, esas dos cajas tienen 5 cajas y dentro de esas 5 cajas hay 5, ese contenedor. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que para nosotros C vale 2. Y como vemos, este número, si nos fijamos acá, A1, B1 y C2, que está escrito 211, significa entonces que 56 en base 10 es igual a 211 en base 5. Y si queremos hacer la comprobación, podemos notar que podemos decir en ese caso 211 en base 5 y le aplicamos la descomposición polinómica. En este caso diríamos que sería 2 multiplicado por la base que es 5 y después del 2 hay dos dígitos, sería 5 al cuadrado. Le tenemos que sumar ahora este 1 que está acá, que sería 1 multiplicado por 5. Después de este 1 que hay un dígito más, 5 a la 1 y esta unidad que quedó por acá solita. Como vemos, 5 al cuadrado es 25, por 2 es 50, más 1 por 5 que es 5, más 1, y nos da en este caso 56, que efectivamente es el número. Es decir, simplemente con divisiones sucesivas que vamos haciendo hasta que en este caso el cociente que me está quedando sea menor que la base, allí en ese caso hemos parado porque ya no hay más que repartir. Bueno, en forma general entonces cuando hablamos de cambio de base, lo que hacemos es que nosotros agarramos el número, en ese caso el numeral escrito en base 10 y hacemos divisiones sucesivas. Y hablo en base 10 porque es lo que nosotros estamos acostumbrados a la base natural, que podemos decir que para nosotros lo natural es que esté escrito en base 10. Si queremos representar el número, por ejemplo, queremos representar en ese caso el número 326 y lo queremos escribir en una base como base, por ejemplo, base 6, lo que nosotros debemos hacer es aplicar divisiones sucesivas. ¿Qué es esto? Bueno, agarramos acá 326 y lo debemos dividir entre 6. Cuando nosotros dividimos 326 entre 6, nos da 54 y en este caso recordemos que nos interesa la parte entera, que es 54, pero nos ha quedado por acá un resto o un residuo que es 2. Este 54 es mayor que 6, nosotros volvemos a dividir entre 6. Y cuando dividimos, en ese caso ahora 54 entre 6, nos da 9. Y tengamos en cuenta que en ese caso el resto que nos quedó es 0. Luego 9 es mayor que 6, por lo tanto volvemos a dividir entre 6. Ahora en este caso es 1 que nos quedó por acá y nos quedó un residuo, en este caso un resto que es 3. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ya este 1 es menor que 6, este 1 lo colocar en este caso y escribimos el número en este sentido, empezando con el 1, es decir, 326 que está en base 10, en base 6 sería 1, 3, 0, 2. Ese sería ya ese número escrito en base 6, que fácilmente es comprobable que está bien si empezamos a hacer
la descomposición, en este caso, la descomposición polinómica, 1302 en base 6. Si hacemos la descomposición polinómica, recordemos acá sería esta un 1, escribimos un 1 por 6 elevado en este caso a la 3, porque hay 3 dígitos después del 1, 6 a la 3, más agarramos este numerito que está acá, este 3, y lo multiplicamos, en este caso, 3 multiplicado ahora por 6 al cuadrado, agarramos 0, en este caso multiplicado por 6, y 2. Como vemos acá, nosotros lo que tenemos ahora es que desarrollar, en este caso recuerden que lo que estamos es comprobando, en este caso 6 al cubo por 1 es 216, más 6 al cuadrado que es 36 multiplicado por 3, nos está dando 108, más 0, más 2. Y como vemos, ese resultado es igual a 326, quiere decir que se ha hecho correctamente el cambio de base con divisiones sucesivas. Como tal, noten que lo que hay que hacer es dividir, tomamos la parte entera, esa parte entera, si es mayor que la base, la volvemos a dividir y vamos dividiendo, en ese caso, hasta que el cociente que nos quede o la parte entera que nos quede al final sea menor que la base y ahí nos detenemos y escribimos ese último cociente que nos quedó y le adicionamos, en ese caso, luego de ello, los tres residuos que nos habían quedado, en ese caso que era el 3, el 0 y el 2. Como ven, es un método muy sencillo a la hora de hacer cambios de base, pero tengamos en cuenta que lo mejor siempre es tener en base 10 y a partir de la base 10 es que nosotros hacemos el cambio a la otra base. Gracias por su atención. Voy en este caso a continuar luego con otros videos donde vamos ahora a poner en práctica lo aprendido. Y recuerda, si te gustó el video, compártelo, comenta, dale like, suscríbete al canal y en tus comentarios puedes indicar qué temas te gustaría que aborden otros próximos videos. Eso servirá para el aprendizaje de todos.